Hola, un gusto y un honor estar una vez más impartiendo y compartiendo brevemente una reflexión para este inicio de semana. Si usted asistió hoy a nuestras reuniones presenciales, pues será un recordatorio de lo que escuchó. Y si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos a nuestras reuniones presenciales, este tema lo hemos denominado Desafiados para una vida de oración. Con esto terminamos la serie Desafiados. Así es que espero que este mensaje, en el momento que usted lo escuche, sea desafiado para llevar una vida de oración. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 5 en adelante, dijo Jesús de esta manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El subtítulo de este texto en la versión Reina Valera es Jesús y la oración. Pero en la realidad, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es enseñarnos a nosotros, los creyentes, que hay una forma de orar para que sea eficaz nuestra oración. Jesús nos dejó estos textos, consejos necesarios para todos, para que podamos tener una verdadera vida de oración y que nuestras oraciones sean del agrado de nuestro Dios. Amigos, hermanos, el ser desafiados para una vida de oración no es tanto que yo pretenda convencerlos de que debemos orar. Cuando uno ve en la palabra, vemos la preeminencia que tenía la oración para Jesús, para los líderes de aquellos tiempos. Vemos a Jesús haciendo tiempo, que Él pasaba tiempo orando una y otra vez. Espero que esta reflexión despierte en usted el deseo de una vida de oración. Una de las preguntas que hacen para poder orar es que dicen: ¿qué cambia en la oración? ¿Será que cambiará Dios? ¿Cambiaré yo? ¿Cambian las circunstancias? ¿Qué es lo que cambia? Las personas argumentan para al final no hacer las cosas. Andan buscándole 5 patas al gato para decir: deme una razón, deme una explicación. Y al final siempre serán pretextos para no llevar una vida de oración. Amigo, hermano, lo primero que yo quiero que entiendas con respecto a la oración es que nosotros los cristianos no oramos para que cambie nada, no oramos para que alguien cambie, aunque seguramente cuando oramos algo va a cambiar, empezando con nosotros. Nosotros los creyentes oramos porque simplemente se nos dice que tenemos que orar. Bien es cierto que la oración atrae el poder de Dios, provoca milagros, pero nosotros oramos porque está escrito que nosotros tenemos que orar. Oramos porque hay que hacerlo. Óigame bien, no estoy convenciéndote, estoy diciéndote que para empezar, que la oración es un mandato de Dios, como cuando te recuerdas, tus hijos te hacían las preguntas: ¿por qué tengo que bañarme? ¿Por qué tengo que dormirme temprano? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que levantarme temprano? ¿Por qué no puedo ver ese programa? ¿Por qué tengo que comerme el tomate? Y tú decías: porque yo lo digo y punto. Así es la oración.
tenemos que orar porque Dios lo dijo y punto. Antes de pensar en qué voy a obtener, antes de tratar de convencerme. Mire, los cristianos tengo que darle 500 explicaciones o razones del por qué hay que orar. Como si Dios tiene que convencerme de que tengo que orar. La verdad, amigos, la oración es un mandato. Uno debe de orar, no por lo que algo va a recibir. Uno debe de orar porque Dios así lo dejó escrito. Eso es el fracaso de mucha vida cristiana, que porque no recibieron respuesta, porque no vieron lo que creyeron, menospreciaron la oración o dejaron de orar. Hoy quiero recordarte, para empezar, es que no oramos por lo que recibimos, y si recibimos que bien produce la oración resultados, no debe de ser la motivación para orar. Nosotros oramos por una relación que el Padre desea tener con sus hijos. Quiero dejarte brevemente algunos consejos de lo que Jesús dijo del por qué nosotros debemos de orar. En primer lugar, veamos en la palabra entonces lo que Dios nos enseñó a través de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la oración. El verso 5 que leíamos dice que nosotros no debemos de ser como los hipócritas o como los gentiles, y escribe que por qué razón lo hacen ellos, para ser vistos por los hombres o para ser escuchados. En primer lugar, la oración no es un show para mostrar nuestra espiritualidad delante de las personas. Lamentablemente, muchos creyentes usan la oración como un medio para exaltar nuestro ego espiritual, para ser admirados, para ser vistos de las personas. Eso le molesta a Dios. Él pide que nosotros oremos para Él, no para los hombres. Ya sea que oremos de pie, sentados o levantamos las manos, uno debe hacerlo por Él. Definitivamente no es y será del agrado que nosotros hagamos oraciones para montar un espectáculo o para que todos se enteren que estamos orando. Eso no le agrada a Dios. Amigos, hermanos, Jesús dejó bien claro que la oración no se usa como un show. Esta oración no tendrá respuesta de Dios porque no fue hecha para Dios, sino para los hombres. Y por eso a esas personas que oran, Jesús los llama hipócritas, porque quieren aparentar en el exterior lo que no tienen en su corazón. La palabra hipócrita aquí en este verso, en el griego, se traduce como artista. Si a ti alguna vez te dijeron pareces artista, tenga cuidado, a lo mejor le están diciendo hipócrita. Lo segundo es que aquí Jesús también nos enseña que la importancia de hacer oraciones en casa. Él dijo: entra a tu aposento. Nosotros los cristianos no solo debemos orar en la iglesia como muchos lo hacemos. Jesús no dijo: cuando tú ores, vete a tu iglesia. Él dijo: cuando tú ores, entra en tu aposento. El aposento es un lugar de casa. Es importante que cada creyente tenga un lugar destinado para orar en la casa. Antes de salir a trabajar, antes de dormir, no importa la hora. Si es importante tener ese momento de comunión a solas con Dios, hay que hacerlo. Es por eso que hoy te hablo, para ser desafiado para orar. Piensa, en tu casa hay un lugar para el vehículo, hay un lugar para la alacena, hay un lugar para la refri, hay un lugar para el cuarto, para el cuarto de visitas, hay un baño para cada habitación, hay un lugar para las mascotas. Pero ¿dónde apartamos el lugar para Dios? ¿Cuál es esa parte de tu casa que tú sabes que si entras ahí, todos sabrán que vas a encontrarte con Dios, que vas a buscar con Dios? Jesús dejó bien claro la importancia de hacer oraciones en casa, con tu familia, donde todos te ven. Que en la iglesia no solo ahí oramos, sino lo que hacemos en la iglesia es el reflejo de lo que nosotros hemos hecho en la presencia de Dios, pero estando en casa. Hoy vengo a hablarte de parte de Dios y te vengo a recordar
ora en casa. Lo segundo, tercero, es que también Jesús dijo: entra al aposento y cierra la puerta. El Señor nos enseña lo importante de esa comunión privada, esa relación íntima con Dios. El Señor dijo: entra en tu aposento, cierra la puerta. La pregunta es: ¿para qué cerramos la puerta de nuestra habitación? ¿Cuál es la razón que nosotros tenemos la necesidad en esos momentos de cerrar la puerta? ¿Por qué lo hacemos? Porque simplemente hay un momento de intimidad. Hay un momento donde queremos estar a solas con el cónyuge. Nadie va a tener una intimidad en la sala en presencia de sus hijos en su relación conyugal. El Señor dijo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, cierras la puerta para tener privacidad. Es decir, amigos, hermanos, que el Señor nos dice que es necesario tener ese momento de privacidad con Dios para tratar esos temas personales, íntimos de cada persona, pero hacerlo a solas con Dios. Un consejo, esposo, esposa: deja orar a solas a tu pareja. Sus oraciones son privadas. Deja orar a solas a tus hijos. Yo sé, es importante la oración en acuerdo, la oración en familia. Hay que seguirlo haciendo, pero todos necesitamos ese espacio para orar a solas con Dios. Hay temas personales que solo podemos tratarlos con el Señor. Todos, como padres, como hijos, necesitamos ese espacio de intimidad con nuestro Dios. No tenemos que saber qué piden o lo que están hablando con Dios. Es tiempo donde cada uno aparte ese momento para estar con Dios, ese tiempo a solas con Dios. Recuerda que Moisés estuvo 40 días y 40 noches a solas con Dios. Recibe 10 mandamientos y estuvo 40 días y 40 noches. Nosotros a veces hacemos al revés las cosas. Queremos darle 10 minutos a Dios y queremos tener 40 respuestas. Hoy te dejo ese tercer consejo. Jesús nos enseña la importancia de la privacidad y de la intimidad a solas con Dios. En cuarto lugar, el verso 6 dice: cuando tú ores, ora a tu Padre. Escuche, el Señor nos deja claro que la oración eficaz es para los hijos de Dios. Ora a tu Padre, es decir, la oración es para los hijos de Dios. Nuestro Jesús dijo: ora a tu Padre. Quiere decir que la oración que es escuchada por nuestro Dios es aquella que sale del corazón y de los labios que tienen fe, pero que son hijos de Dios. Toda madre o padre de familia identifica el llanto de su hijo cuando hay multitud o cuando hay muchos niños. Quizás oímos muchos bebés que están llorando, pero cada quien identifica el llanto de su hijo y lo atiende. Cuánto más nuestro Dios suplirá las necesidades de sus hijos cuando clamamos. Hermanos, amigos, es tiempo de que esos momentos a solas con Dios se intensifiquen en este tiempo de peligro, en este tiempo de amenaza. Es que entendamos, Dios anhela ese tiempo para estar a solas con sus hijos. Cuando dice tienen recompensa, es porque hay momentos de la vida donde Dios te va a recompensar. Hoy estás orando, hoy estás creyendo por algo. A lo mejor no sabes en qué momento te va a servir esa oración. ¿Te recuerdas cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro? Él se presenta delante de Dios en Juan capítulo 11, verso 41, y él hace esta oración. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Escuche, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. La recompensa viene después de haber hecho algo que provocó no una bendición, sino una recompensa. Amigos, hermanos, Jesús había orado anticipadamente. Jesús no dijo ahí frente a la tumba de Lázaro: gracias te doy porque me estás escuchando. El Padre ya había anteriormente escuchado las oraciones de Jesús. Nuestro Señor tenía un depósito de oración. Por eso Él dijo: gracias te doy por haberme oído.
A todos nos conviene tener depósitos de oración y no esperar que algo suceda, no esperar que llegue el momento de la angustia y nos tome por sorpresa. Esta dificultad no tomó a Jesús por sorpresa. Él había orado con anticipación y sabía de antemano que Lázaro se levantaría. Por eso es que dice: tendrán recompensa, porque cuando tú estás orando, no sabes para qué momento te va a servir esa oración, pero es importante que esa oración de ayer se convierta en un depósito para hacer un retiro el día de mañana. Hoy haces oraciones que mañana tus hijos, cuando estén en la universidad, cuando tengan sus familias, tendrán depósitos de oraciones de padres que le van a servir a ellos. Hoy tú te levantas en oración, a lo mejor dices: hoy no tengo problemas, hoy todo está bien. Es que no oramos por recibir algo, oramos porque tenemos que orar, pero esa oración se convierte en un depósito para el día de mañana. Cuando tú te toque hacer un retiro, sabrás que los problemas llegaron tarde, que el diablo llegó segundo, que el diablo perderá por lento, porque tú llegaste primero con tus oraciones al trono de Dios. Y para poder orar, amigos, hermanos, Jesús dijo: el Padre que ve en secreto te recompensa. Es decir, la oración hace legal la intervención de Dios. Si nosotros no oramos, Dios ve el dolor, Dios siente el dolor, Dios conoce mi sufrimiento, pero no sería legal que Dios intervenga si no hay una oración de por medio. Nuestras oraciones autorizan o hacen legal la intervención de Dios en nuestra vida. Para poder orar, acuérdate lo que pasó cuando Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 26, cuando Jesús sube al Getsemaní, Él agarra a tres de sus discípulos, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y dice que les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Escuche, velad conmigo. Escuche, Jesús regresa y dice la palabra que Jesús, en el verso 40 de Mateo 26, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Escuche, 3 veces Jesús regresa y los encuentra orando. Lo triste y lo trascendental a la vez de este acontecimiento es: ¿qué pasó con Pedro por no haber orado? Te hago la pregunta: ¿qué pasó con Pedro por no haber orado una hora? Después de eso, escuchen, Pedro tomó 2 decisiones que marcaron su apostolado, que hoy a nosotros se convierten en un ejemplo. ¿Sabes tú la consecuencia, el peligro, el riesgo que cometemos en no orar? ¿Saben qué hizo Pedro? Dice la Escritura que cuando Jesús bajó del monte Getsemaní, lo primero que hace Pedro es sacar la espada cuando iban a prender a Jesús. Lo primero que hizo, ¿te recuerdas? Que cuando Malco está ahí que es un alguacil, Pedro saca la espada y le vuela la oreja al alguacil. ¿Por qué? Por no haber orado. ¿Cuántas veces nosotros, por no saber orar o por no tener tiempos de oración, actuamos, reaccionamos o nos movemos en nuestra carne, en nuestra humanidad, y lo único que hacemos es volar orejas? Por eso hoy yo vengo a desafiarte. Levántate en las mañanas a orar. Levántate en la noche a orar. Busquemos de su presencia de Dios. Eso es lo que hizo Pedro. Lo primero que Pedro hace es, por no haber orado, es que toma una decisión en la carne, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y lo segundo, que está en el mismo Mateo 26, es que Pedro niega a Jesús. Negar a Jesús significó para Pedro el resultado de no haber orado. Se había debilitado en su fe y no pudo enfrentar lo que le estaban diciendo: tú eres Galileo, tú eres de Jesús. Y él dijo: no, gracias, yo no conozco a este hombre. Y al final termina maldiciendo. Hermanos, amigos, Pedro no oró con Jesús una hora, y después de no haber orado, él termina cortando orejas y termina negando a Jesús. Menciono esto para que nos demos cuenta las consecuencias que trae a nuestra vida el no orar y los beneficios que traerá el pasar tiempo con Jesús.
Hoy yo te hablo de parte de Dios. Levántate en la mañana. Te pregunto, ¿qué será mejor orar en la mañana o en la tarde? Quizás la respuesta para ti serán en los dos momentos. Pero te explico, si oramos en la mañana, ponemos los planes y la agenda de nuestra vida delante de Dios y le decimos, esto quiero hacer. Pero si no oramos en la mañana, la oración de la noche será, perdóname, porque me equivoqué, porque no te tomé en cuenta, porque fallé en mis planes. Hay dos momentos donde tú vas a tener que orar. O decides orar para no entrar en la tentación, o al final tendrás que orar para salir de la tentación. Amigo, hermano, hoy vengo hablándote de parte de Dios. Te desafío a una vida de oración. Incrementa, intensifica, ponle fervor a tu vida de oración. Que estos meses restantes del año hagamos una diferencia. Que seamos personas que pasemos tiempo con Dios, para que cuando las cosas vengan adversas o difíciles, ya hemos tenido tiempos para estar con Jesús. Él será tu socorro y Él siempre te va a sostener, te va a librar y te va a bendecir. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy levanto oraciones por todas aquellas personas que el día de hoy reciben este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo quien nos convenza y nos redarguya. Derrama un espíritu de oración sobre nosotros para que podamos vivir el resto de este año una vida de intimidad, una vida de oración. Que nuestras decisiones sean basadas en tiempos de oración, Señor. Oramos para que tú bendigas a cada persona que el día de hoy está recibiendo esta enseñanza. Haz de nosotros hombres, mujeres, esposos, padres, familias de oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que se desaten los milagros, que el poder de Dios se manifieste, que todos seamos testigos que la oración eficaz del justo podrá hacer mucho. De madrugada yo me acerco.